Bien, comenzamos o continuamos, mejor dicho, con la segunda parte del sistema alemán. Bien, ya habíamos desarrollado en la primera parte, habíamos calculado la cuota de amortización, cuota de interés, cuota de servicio y obviamente lo más importante que es el saldo de deuda. ¿Sí? Recuerden que es lo más importante que deben tener en cuenta. Habíamos hecho sumatorias de cuota de amortización y ahora vamos a las sumatorias de las cuotas de intereses y cuota de servicios. ¿Sí? Vamos a comenzar con el más sencillo, que es I de 0 a n, es decir, la sumatoria de todas las cuotas de servicio. Es decir, va a ser I de 0 a 1, primer periodo, más I de 1 a 2, el segundo periodo y así sucesivamente. I de 2 a 3, más I de 3 a 4, y el último, ¿sí?, de n-1 a n. n-1 a n. Bien, este es el régimen general, sumatoria de todas las cuotas de intereses. Esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a buscar una fórmula y ahora vamos a detectar la fórmula para hacer las sumatorias de cuotas de intereses en el sistema alemán. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, I de 0 a 1. ¿A qué va a ser igual? I de 0 a 1, según el régimen general, interés del primer periodo, B sub 0 por la tasa. ¿Sí? Recuerden que nosotros dejamos expresado todo, miren, todo dejamos expresado en función de t. En vez de poner B sub 0 por la tasa, lo tenemos acá, en vez de B sub 0 por la tasa, vamos a poner t por n por la tasa de interés. ¿Sí? Primer periodo. Segundo periodo, ¿sí?, que arranca en el periodo 1 y termina en el periodo 2. Si acá tengo t por n, acá ¿qué voy a tener? Una t menos. Va a ser t por n menos 1 por la i. ¿Sí? De 1 a 2. De 2 a 3, ¿qué voy a tener? Voy a tener 2t menos. Entonces va a ser t por n menos 2 por i. ¿Sí? En el siguiente, de 3 a 4, t por n menos 3 por i. La última, acá los quiero ver, sencillísimo. Último acá, ¿cuál es el saldo de deuda acá? Si hago un prospectivo financiero, ¿cuántas T tengo que me quedan por pagar? Una sola. T por I. ¿Sí? Miren. T por N menos, T por N por I, T por N menos 1 por I, T por N menos 2 por I, T por N menos 3 por I y termina en T por I. Seguimos. A ver, ¿cómo resolvemos este segundo miembro? ¿Cómo lo vamos a resolver este segundo miembro? Sencillo. Este segundo miembro lo vamos a resolver sacando factor común. Miren lo que se repite en todos los periodos. Se repite T por I. T por I. ¿Y a qué va a multiplicar eso? En el primer periodo multiplica n. Segundo, ¿a qué multiplica? N menos 1. Siguiente, N menos 2. Siguiente, N menos 3. Último, ¿cuál va a ser? 1. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Algo que en realidad no lo hemos desarrollado. ¿Qué es lo que tenemos acá dentro del corchete? N más n-1 más n-2 más n-3 y así sigue disminuyendo en 1
hasta llegar al 1. Bien, lo que tenemos es la suma de una progresión aritmética. La suma de una progresión aritmética no lo hemos desarrollado en la primera parte, es más, lo he dejado para esta parte, cómo se calcula la suma de una progresión aritmética. Bien, voy a contarles lo más breve posible una anécdota. Quien descubrió esta fórmula fue Gauss, Friedrich Gauss. Seguramente ustedes habrán estudiado la distribución normal de Gauss, esa famosa que también la llaman la campana, no me gusta que la llamen así, pero es la distribución normal. Bueno, ha hecho muchos aportes a las ciencias matemáticas. Y se supone que cuando descubrió esta fórmula, obviamente no hay comprobaciones, pero es el primer caso, tal vez sea el único, de niño prodigio de la matemática cuando descubrió esta fórmula. Se discute que tenía 8 o 10 años, estaba en la escuela primaria. Imagínense, en Alemania, creo que eso fue finales del siglo XVIII. Primario, obviamente, no tenían nada, trabajaban con pizarras. El maestro aparentemente en la escuela era bastante exigente. Ya Gauss tenía antecedentes por ejemplo, le corregía al padre las cuentas, que era administrador ahí en un pueblo en Alemania, donde vivían ellos. Entonces en la escuela primaria el maestro se enojó aparentemente con los chicos en clases y les encomendó realizar o sumar los números desde el 1 hasta el 100. Entonces, bueno, todos los chicos, pobrecitos, empezaron a sumar 1, más 2, más 3, más 4. Entonces, imagínense, tenían una pizarra, a lo sumo debe tener el tamaño de esta hoja. Era una pizarra con tiza, la tiza que usábamos antes para dar clase. Y, claro, imagínense, para sumar del 1 a 100, era toda una complicación. Entonces Gauss, ¿qué hizo? Gauss empezó, miró, sumó, habrá sumado 1, 2, 3... no quedó claro hasta qué número habrá llegado, pero suponga que habrá llegado hasta el 8 o hasta el 9. Vamos a suponer que llegó hasta el 9. Se detuvo en la suma y ¿qué vio? Empezó a mirar primero los números, vio los extremos y ¿qué hizo? Miren, sumó los dos extremos, 1 más 9, y se dio cuenta que les daba 10. Espera, acá yo me equivoqué, puse 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Sumó los dos extremos y se dio cuenta que le daba 10. Siguió sumando los extremos, 2 más 8 y también le daba 10. Sumó 3 más 7, que no lo puse, también le daba 10. 4 más 6, también le daba 10. Y el doble de 5 también da 10. Entonces, ¿qué se dio cuenta? Se dio cuenta que todos confluían hacia el centro de la suma de esta progresión aritmética. Entonces, ¿cómo descubrió la suma? Se dio cuenta que tenía que buscar el promedio de los extremos. A sub 1 más A sub n. ¿Sí? El promedio, que es A sub 1 más A sub n dividido 2, llega a la mitad. Ahí se dio cuenta que tenían todos los promedios, que le daba 10, y lo multiplicó por la cantidad de términos. Primer término más el último dividido 2 por n. Y así descubrió la fórmula Gauss. Luego, para terminar la historia, para que no quede inconclusa, se dice que ese maestro que era tan malo, odiado por los chicos, fue el que condujo a Gauss y los recomendó, porque no era para cualquiera, a los grandes centros de estudios de Alemania y luego de Europa. Y fue un gran y reconocido obviamente matemático en esa época. También, bueno, se reconoce que tenía muy mal humor, era una fuente constante de consulta. Hubo otros matemáticos que fueron descubriendo también otras fórmulas y se las enviaban a él, ya siendo obviamente un matemático reconocido. Y siempre él decía que, bueno, que ella lo sabía de antes, pero cosas de la historia. Un poco, bueno, para que sepan también, tenemos un poquito de historia en la matemática. Entonces, bueno, ahora vamos a resolver acá cómo queda la sumatoria de intereses. ¿Sí? La sumatoria de intereses. Bueno, teníamos T por I. Entonces, como había visto Gauss, ¿sí?
la semisuma de los extremos, es decir, n más 1 dividido 2 por la cantidad de términos. ¿Cuántos términos tengo? N. ¿Sí? Y ahí tienen la fórmula para sumar sumar los números de 0 a n. Recuerden que, miren la característica que tienen, acá es muy importante, y esto lo vamos a remarcar en esta parte, porque si no después genera un inconveniente. Miren la característica que tiene. Cada cuota, o mejor dicho, cada interés decrece de una n, decrece en una n. Acá tengo t por n por i. Vamos a suponer un ejemplo fácil. Supongamos que sean 10 periodos, la n sea igual a 10, b sub 0 sea igual a 1000. Yo tengo 10 cuotas de 100. El interés, siempre vamos a poner un interés del 10%. Entonces, si yo acá tengo 1000 pesos, los intereses van a ser 100. Acá voy a tener 900 pesos. El interés va a ser 90. Luego va a ser 80, porque va a ser 800 por 10, por el 10% va a ser 80. ¿En qué decrece? Decrece en una n por la tasa de interés. Entonces, decrece, los intereses son decrecientes en progresión aritmética, ¿sí? Y la razón va a ser menos t por i. Luego lo vamos a ir viendo, esto lo vamos a desarrollándolo con ejemplos. Van a tener un apunte con los cuadros de marcha de todos los sistemas y eso lo van a poder ir comparando. Esto es muy importante que lo sepan. Las cuotas de interés va decreciendo de razón menos t por i. Bien. Otro punto que les quería aclarar, ¿qué sucedía? Es decir, porque esta es la fórmula para i de 0 a n. Cuidado cuando es de 0 a p, no es tan fácil. Miren, porque de 0 a p se mantiene todo igual. Miren, se mantiene todo igual hasta que en el último que van a tener i de p menos 1 a p. Se mantiene todo igual, menos en el último periodo. Entonces, intereses de 0 a p, ¿a qué va a ser igual? Dijimos que se mantiene todo igual hasta t por n menos 3 por i. Y el último es i de p menos 1 a p, y obviamente lo tenemos acá. T por n menos p más 1 por i. ¿Sí? Entonces, el último término no va a ser 1. El último término va a ser n menos p más 1. Entonces, cuando hagamos i de 0 a p, va a ser t por i, ¿sí? Cuidado, acá iba de n a 1, ¿sí? Ahora va a ir de n más n menos p más 1 sobre 2, y ahí sí, por p porque tengo p periodos. Luego vamos a ver una fórmula más sencilla para calcular intereses. ¿Sí? Es la fórmula que les voy a recomendar. Siempre partiendo de esta gran fórmula, o mejor dicho, propiedad que tiene las cuotas de intereses. Decrecen en progresión aritmética de razón menos t por i. Esto es muy importante. Bien. Por último, ¿qué nos queda? Y ya concluimos esta parte del sistema alemán. ¿Qué nos queda por último? Por último nos va a quedar sumatoria de cuotas de servicio. ¿Sí? K, la sumatoria la denominamos con una K. K de 0 a n. ¿Sí? K de 0 a n. ¿A qué va a ser igual la K de 0 a n? Bueno, va a ser igual, esto es muy importante que ya lo pensé, es decir, en una primera parte lo tenemos acá,
que es C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 más C sub n. ¿Sí? Esto por una parte. Por otro lado, si yo tengo que una cuota simple, a ver dónde lo teníamos, lo tenemos por acá. Miren acá, si la cuota de servicio es igual a una cuota de amortización y una cuota de interés del periodo P, si yo hago sumatorias, ¿sí? Voy a decir que K de 0 a N de todo, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de todas las cuotas de amortización más todas las cuotas de intereses. ¿Sí? Tengo estas dos formas para calcular la sumatoria de cuotas de servicio. Entonces, obviamente que voy a reemplazar K de 0 a N, ¿a qué va a ser igual? T de 0 a N es T por N, más intereses de 0 a N, lo tenemos acá, es T por I por N más 1 sobre 2 por N. Entonces vamos a deducir que K de 0 a N es igual, saco factor común T por N, ¿y a qué va a multiplicar? A 1 más, esto T por N quedó como factor común, me queda I N más 1 sobre 2. Esta fórmula jamás la pude memorizar y jamás la voy a memorizar, porque hay otras formas, ¿sí? Y como les había dicho también de la cuota de, así como les dije de la cuota de servicio, voy a decir la cuota de sumatoria. Prefiero calcular los intereses y se los sumo a T de 0 a N. En este caso T de 0 a N es igual a T sub 0. De la misma forma puedo decir que K de 0 a P es igual a T de 0 a P más intereses de 0 a P. ¿Sí? Luego vamos a ir, esto lo vamos a ir trabajando después en comparación con los otros sistemas. Vamos a ir trabajando porque después vamos a ir en dos periodos intermedios y demás. Esto vamos a seguir ahondando cuando se trabaje un poquito más con la práctica. Así que bien, como les decía, bueno, con esto ya tenemos todas las fórmulas del sistema alemán. Vamos a ver después fórmulas para hacer más simples estas sumatorias de intereses y de cuotas de servicio. Y obviamente todo eso se irá trabajando cuando veamos, cuando tengan un poquito más de práctica. Bien, con esto damos por finalizado esta segunda parte del sistema alemán.